Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas por madrugar otra vez en este evento de CENIS. Siempre nos toca la mesa de ciberseguridad el miércoles a primera hora. Todo un reto para todos. Y nada, yo creo que es un clásico. Yo recuerdo, creo, 4 años por lo menos compartiendo pues, esta mesa, que vamos a hablar del mundo de la gobernanza, de la prevención, de la protección, de la detección y de la respuesta de la mano de 4 expertos que tienen diferentes perfiles y tienen la generosidad de estar aquí para compartir su conocimiento y su experiencia. Lo vamos a hacer como todos los años. Vamos a ir dando preguntas y respuestas. Hablaremos de manera consensuada entre todos y iremos avanzando con una de las primeras preguntas. Vemos que el tema está convulso, ¿no? Al final parece que los incidentes están en los medios de comunicación, incluso en empresas del IBEX 35. Ahí parece que frecuencia, intensidad, profundidad. Y aquí te voy a lanzar la primera pregunta, Miguel Ángel. ¿Hay incremento de actividad? ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué opinas? Bueno, es obvio que hay incremento. Es verdad, el micro. Buenos días. Bueno, es obvio que hay un incremento de actividad y a medida que progresa la transformación digital y se extiende la superficie de exposición, como la amenaza sigue al valor, pues distintos agentes de la amenaza, por unos u otros motivos, lógicamente incrementan su actividad. En lo que a la Administración se refiere, como dice el informe de NISA, es el sector más atacado con el 19%, detrás vienen las personas objetivo, después el sector salud y luego Carlos podrá dar más detalles, pero a estas alturas de año, de mitad de año, el número de incidentes que tiene registrado el CCNCER ya es el 73% de los que había el año pasado, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos pues esa actividad de agentes de distinto tipo. Unos porque persiguen un lucro, la monetización de los datos de la Administración, y otros por razones geopolíticas que nos baquetean con los ataques de denegación de servicio, etcétera. Es decir, por unas razones o por otras, y luego pues las tradicionales actividades de otros tipos de actores que con mayor sigilo pues pretenden permanentemente estar por ahí para exfiltrar información. Muy bien. Veíamos que en el informe del CCN estabais gestionando más de 100.000 incidentes de ciberseguridad. No solo por la frecuencia o si hay más o menos. También nos preocupa la intensidad y el grado de sofisticación. ¿Nos estamos encontrando con más intensidad en los ataques? ¿Son más sofisticados? Pues hay un poco de todo. El incremento de incidentes se produce por varios motivos. Primero, porque, efectivamente, como comentaba Miguel Ángel, los actores de la amenaza no paran y no van a parar porque han visto un filón, sobre todo en los datos estos años, y también porque hemos mejorado también nuestra capacidad de detección. Si gestionamos más incidentes también es porque vemos mucho más de los incrementos tan altos que hemos sufrido en los últimos años. Hace 2 años teníamos como 60.000 incidentes al año. El año pasado fueron 100 y pico mil. Este año vamos por un camino de los 180 o 200, como sigamos de ritmo. Si desde el punto de vista de los actores de la ciberamenaza, lo que son ciberespionaje, digamos, eso no paran, siguen igual, siguen muy definidos con sus objetivos geopolíticos, normalmente explotando vulnerabilidades de acero o, digamos, ataques más complejos, más sofisticados. El cibercrimen es verdad que ha pasado. Yo creo que este año hemos tenido al menos ransomware, aunque los grupos de ransom siguen muy activos, Lockbit, Blackbuster, Ransom House, todos estos grupos siguen siendo muy activos, también se les persigue más, pero yo creo que la afectación en España ha sido un poquito menor. El cibercrimen, sobre todo el nacional, aunque también el internacional, se ha centrado mucho en los robos de datos, que son los casos que has comentado al principio de Iberdrola, Santander, etcétera, y ha afectado sector privado, sector público, y va a seguir afectando, porque las redes las tenemos que darle una vueltecita y ponerlo un poquito mejor. La desgracia es que esos ataques que se están produciendo no son necesariamente explotación del típico 0D en el firewall que hace Voltifun, por ejemplo, que es un APT chino, sino casi siempre están explotando brechas de seguridad a través de accesos, digamos, un poquito débiles, ¿vale? Y eso, pues el cibercrimen menos avanzado lo está explotando y lo va a seguir explotando, evidentemente. Está claro. Carmen, desde Valencia, desde la Generalitat. Sí. ¿Compartes la visión y crees que la intensidad de ese tipo de ataques tiene que ver
¿Tiene algo que ver con la inteligencia artificial? ¿Tiene también su arista para lo bueno y para lo malo? Sí que notamos muchos más incidentes, o sea, también es verdad que detectamos cada vez más. O sea, que el incremento no solo se debe a que haya más ataques, sino que también tenemos mejores capacidades de detección y también hemos ampliado nuestros sistemas de detección a la administración local. ¿Qué hemos encontrado? Pues desde de 2022 a 2023 un incremento del 56%, pero lo que llevamos de año llevamos un incremento del 70%. O sea, que vamos a más y a más y a más, ¿vale? ¿Que se debe a la inteligencia artificial? Posiblemente la inteligencia artificial esté participando, porque cada vez llegan más, con lo cual seguramente tienen mejores capacidades. Pero yo creo que también hay muchos más actores en cuanto el 51% de los incidentes son fraude, phishing sobre todo, o robos de credenciales, con lo cual creo que hay más actores también ahí en ese mercado intentando buscar cómo entrar a la administración y cómo obtener información, porque tenemos mucha información de la ciudadanía y eso es lo que están buscándonos. Es verdad que también tenemos ataques geopolíticos, como decían ellos, pero vamos, tampoco son tantos, molestan y sobre todo porque vienen fines de semana y cosas así, tienen un impacto en la parte visible de los servicios a la ciudadanía, que son los portales de atención al ciudadano, pero posiblemente sí, pero no tenemos claro que estén hechos con inteligencia artificial. Muy bien. Mayor frecuencia, mayor intensidad, visibilidad también en Valencia y en Málaga. ¿Qué hacemos? Porque estamos protegiendo en un proyecto muy interesante a los ayuntamientos de menor población desde la Diputación. ¿Cómo lo estamos haciendo, Concha? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues me uno a todo lo que han dicho mis compañeros, que saben más a nivel nacional. En Málaga, pues no somos una isla en España y realmente tenemos también muchísimos incidentes cada día. Hicimos un punto de inflexión gracias a un informe que nos mandó el CCN en marzo del 22, donde nos ponían los distintos niveles de alerta y nos pusimos a trabajar. Era un documento sencillo. Lo digo porque a veces el Esquema Nacional de Seguridad es algo muy amplio. Entonces, en ese documento sencillo donde nos decían el nivel 1, nivel 2, nivel 3 de alerta, intentamos aplicarlo y empezamos pues, con lo más básico, que es eliminando los Windows 7 en los municipios, comprando licencias. A día de hoy pusimos el doble factor en el correo, pusimos un gestor de contraseñas, cambiamos todas las contraseñas porque nos dimos cuenta que en Reyes había muchísima información robada. Y a raíz de ese proyecto, a día de hoy tenemos en 17 municipios de menos de 1.000 habitantes, en 47 de menos de 5.000 y en 14 municipios entre 5.000 y 25.000 habitantes, montado un SOC a nivel provincial. El mantenimiento lo llevamos desde Diputación Provincial de Málaga y desde ahí se le instalan todas las herramientas necesarias, se le hace formación, hemos intentado certificar y estamos trabajando para proteger el área con un SIEM y con todo lo que en su momento, agradecer toda la asistencia técnica que nos ha dado el CCN, tanto el área normativa como el área de SOC, estamos en la Red Nacional de SOC, porque si no es muy complejo para una entidad local donde ayer, por ejemplo, en una de las ponencias oía el problema que tenemos las entidades locales en la reincorporación de personal, que tenemos la tasa de reposición muy baja, que es complejo encontrar informáticos, que esto es una vorágine de muchos problemas que nos hace muy difícil poder dar respuesta al mundo actual, teniendo la lentitud que a veces tenemos las administraciones. Por eso el trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho adjudicando un contrato, hemos adjudicado varios contratos a lo largo de estos 4 últimos años y en la actualidad tenemos adjudicado un contrato que, teniendo la gran suerte de que también la parte política ha sabido y ha querido poder apostar por una gran suma de dinero para que podamos proteger nuestros activos. Muy bien. Concha, ahí tienes una plaquita que pone algo de mujeres líderes. ¿Qué es? Sí, bueno, pues son de estas cosas que a veces te apetece hacer en la vida, que es visibilizar la mujer en el mundo de la ciberseguridad.
Yo soy diplomada en informática, pertenezco a una carrera eminentemente de hombres, pero en mi época había más mujeres que hombres en esas universidades y ahora tengo un hijo que recientemente se ha licenciado también y podemos comprobar cómo ha disminuido el número de mujeres y en la ciberseguridad somos poquísimas. Entonces, Mar López nos reunió a todas las mujeres andaluzas que nos dedicábamos a la ciberseguridad y fundamos y estamos haciendo labor que también es importante hacer, además de proteger todos nuestros activos, que es intentar dejar en la sociedad una impronta que creo que es interesante. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, Carlos, ¿en qué fallamos? Debemos de focalizar nuestros esfuerzos, bueno, yo creo que siempre, ¿no? En prevenir, en proteger, cuando va penetrando, pues en detectar y al final, pues si se materializa, ser resilientes y en recuperar y restaurar. ¿Qué nos puedes contar de esas fases y cuáles son las causas donde podemos empezar a analizar que si aplicamos más intensidad podemos reducir el número de incidentes? A ver, fallamos muchas cosas, evidentemente. Por no entrar en todas, porque también hacemos muchas cosas bien. Hay que decir que estamos haciendo muchas cosas bien desde hace muchos años. Yo centraría por 2 o 3 cositas lo que ha comentado antes. El segundo factor de autenticación al acceso es fundamental. O sea, de la mayoría de los accesos, de la mayoría de los incidentes graves que estamos teniendo de filtración es simplemente porque no tenemos un segundo factor o un multifactor de acceso en los vectores de ataques. Es verdad que el ciberespionaje es muy avanzado y tal, pero el número de casos son pocos comparado con el cibercrimen, que es enorme lo que se está produciendo. Después creo que es fundamental tener un EDR. Un EDR en tanto los equipos clientes como los servidores, al margen que puede estar tu SIEM, etcétera, etcétera. Pero un EDR es fundamental porque al final vamos a pillar al atacante en la etapa de progresión por dentro de la red. Y tercero, hay que tener monitorización continua. En la mayoría de los casos que nos encontramos, los ataques realmente estaban en los logs y se podían ver, pero no había nadie mirando, y menos como comentaban. Vienes por la tarde un sábado, no tenemos servicio 24/7, o el 24/7 que tenemos es algo, digamos, muy demasiado nivel 1, que son muchas alertas automáticas o que son muy sencillitas. En cuanto se sale algo un poquito de la norma, no se sigue. ¿Vale? Yo, por supuesto, desde CCN, desde las GAD, evidentemente, impulsar el tema del esquema nacional de seguridad, que se tiene que aplicar mucho más, porque al final son medidas que ya están en el esquema. Si lo vamos aplicando un poquito más, el sector público lo está aplicando poco a poco. Hay honrosas excepciones, sobre todo que tenemos aquí, de aplicación, pero que lo más lo está aplicando precisamente el sector privado. El sector privado es el triple que los organismos del sector público que lo tienen aplicado. O sea, eso no tenemos que mirar, tenemos que aplicar mucho mejor el NS, porque todas las medidas que digamos de EDR, de SIEM, de protección perimetral, de políticas de seguridad, de gestión de incidentes, todo eso ya está definido. Está claro. Y también hacemos cosas bien. Una de las cosas que comentaba antes del número de incidentes es por la detección. Y la detección, digamos que hasta hace unos años nosotros notificábamos el 70-80%, el 90% de los incidentes a los organismos públicos, y ahí estábamos fallando en el sentido que decía, somos nosotros que tenemos que detectar los incidentes de redes que no son nuestras, ni siquiera las operamos. Y ahora desde que tenemos, a través del tema de los SOCs y los LUCIA federales que tenemos, ya el año pasado recibimos de nuestros organismos, de ellos, detectados por ellos, el 54% de los incidentes. De también ese incremento grande que ha habido de incidentes que estamos contando, porque estamos detectando muchísimo más, y es verdad que muchos todavía siguen siendo muchos de nivel bajo. Estamos intentando que sean los de nivel alto los que más nos lleguen, más que de nivel bajo, pero la incorporación del SOC del AGE, del SOC de entidades locales, del SOC de comunidades autónomas, de CSIR autonómicos, son los que nos están nutriendo de más de la mitad de los incidentes que ahora mismo estamos gestionando. Bueno, gestionando ya, recibiendo más que gestionando, porque lo gestionan ellos los SOCs. O sea que tenemos que mejorar muchas cosas, pero también estamos intercambiando ya mucho a través de los SOCs y a través de la Red Nacional de SOCs. Ahí ya ha habido más de 4.000 incidentes intercambiados con más de 180 organismos. Bueno, después hay una ponencia al respecto y yo creo que, bueno, no solo fallamos, también estamos mejorando, creo yo. Está claro. Vamos avanzando y en el buen camino. Sí. Luego tenemos un informe publicado, yo creo que es en abril de este año, ¿no? Donde el CCN nos publica un pequeño observatorio, no sé si lo conocen, pero yo creo que es muy interesante su lectura, y hablamos de amenazas y hablamos de tendencias. Miguel Ángel, ¿por dónde tenemos que empezar a observar el bosque y no los árboles? ¿A qué tenemos que fijarnos? ¿En qué? Bueno, yo subrayaría ahora un fenómeno que ha progresado intensamente en los últimos tiempos y es el de la ciberdelincuencia, que se mueve en el territorio de la compraventa de credenciales, que se hace con credenciales legítimas y que
aparentemente de una forma legítima accede a los sistemas de la Administración para exfiltrar datos y mientras está haciendo movimientos puntuales es muy difícil de detectar hasta que hace un movimiento que se detecta como anómalo o una detección masiva de una exfiltración masiva de datos. Es un tipo de actor que, a diferencia de otros que se mueven en el terreno de una gran sofisticación, podría ser el ámbito del ciberespionaje, que pretende estar ahí de forma sigilosa a lo largo del tiempo, pues con unas capacidades tecnológicas muy básicas y gente muy joven, está haciendo mucho daño porque exfiltra los datos para luego monetizarlos en los mercados de la dark web, etcétera. Y mientras no hagan ningún paso, ningún movimiento anómalo, pues es difícil de detectar. Y luego, como grandes tendencias, pues como está en boca de todos, está la participación de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, que es algo que estamos comentando porque es una tecnología de uso dual, de doble uso, se puede utilizar, aplicar actividades ofensivas y defensivas. Bueno, pues ahí están sus capacidades para generar e industrializar ciberataques o para producir elementos falsos, fakes, ataques de phishing, etcétera, y luego pues nuestras expectativas de utilizar la ciberseguridad, pues bueno, pues para analizar grandes volúmenes o detectar amenazas o bueno, pues generar escenarios también de simulación o generar incluso situaciones equivalentes a ataques reales para mejorar la ciberseguridad. Pero claro, lo que decía Carmen es muy interesante. En este momento todavía yo creo que no hay datos suficientes para poder cuantificar y decir, bueno, pues este incremento de ciberataques con unos porcentajes muy sensibles de año en año, del año pasado, de hace 2 años, ¿en qué medida se debe o no a la inteligencia artificial? Eso habrá que ir viéndolo. Está claro. Hablamos de tecnología. De hecho, cuando te diriges a sectores maduros, que ya tienen de todo, ¿no? Luego siempre empiezan a hablar de que la tecnología necesita cerebro por detrás, ¿no? O sea, que es un axioma. Evidentemente, sin tecnología no nos vamos a poder proteger. Pero luego necesitamos gobernar toda esa tecnología, vehiculizarla, que las personas lo usen de forma prudente. Personas, tecnología, procesos, ¿en qué punto estamos? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde deberíamos de focalizar? ¿Qué opinas, Carmen? A ver, yo creo que el trinomio, el triángulo personas, tecnología y procesos sigue vigente. Y además, pues como digamos que creciendo el triángulo, ¿no? Porque las personas, que inicialmente eran más las personas que se dedicaban a la ciberseguridad, ahora todos los usuarios finales son tienen que ser parte activa de la ciberseguridad. Al diluirse ese perímetro donde estábamos trabajando, las personas son parte también. Eso hay que trabajarlo y convertirlos en parte activa de la ciberseguridad, con lo cual la parte personas debe crecer desde la dirección hasta el usuario final, con toda la participación de las personas TIC y los expertos en ciberseguridad, o sea que eso es una parte muy importante. La tecnología sigue siendo importante porque además cambiamos, evolucionamos y las tecnologías nos invaden de una forma incluso más allá de nuestro control. Por ejemplo, nuestra organización, el tema de la inteligencia artificial, todo el mundo quiere usar inteligencia artificial, se nos viene encima antes de que pongamos la seguridad, con lo cual hemos ido a la nube también, o sea que las tecnologías tienen que ir cambiando, aunque creamos que lo tenemos todo, siempre tenemos cosas nuevas que proteger y tenemos que usar tecnologías para proteger ese entorno tecnológico cambiante, con lo cual también debemos crecer ahí. Y los procesos son necesarios para la gobernanza, para la implantación y la gestión de las medidas y tenemos que tener procesos formales, regulados y además revisados y tener esa capacidad de adaptar también los procesos a todo este entorno cambiante, con lo cual la clave está en que todo crece
y tenemos que tener esa elasticidad y esa mejora continua en los 3 ángulos del triángulo, en los 3 vértices. Por igual, casi, porque todo tiene que estar en equilibrio. Equilibrio, muy bien. Gobernanza, ¿y cuál es la aproximación desde Málaga? Porque cuando bajamos a entidades más pequeñas, la madurez de los procesos cuesta, ¿no? Cuesta por la falta de personal experto en tecnología, por la falta de recursos. ¿Cómo estáis ayudando a esos pequeños municipios a gobernar esta información? Bueno, pues iniciamos un proyecto de cumplimiento de ENS en el 2019, que al final nos sirvió de experiencia, pero ahora, después de poner en funcionamiento el SOC provincial, ya estamos seguros, ya ahora empezamos a trabajar en el 2023 a que los municipios se certificaran en el ENS a nivel bajo. Para ello, a través del portal de gobernanza que ofrece el CCN, pues vamos subiendo evidencias y bastionando equipos. Y a veces el bastionado hace desastres, pero es curioso porque cuando te pones a investigar por qué ha pasado eso es porque un sector del disco duro del desastre estaba compartido con 7 personas más del ayuntamiento. Y tú dices, normal, demasiado que no lo ha roto. O sea, la experiencia es buena ahora, pero también es cierto que igual que cuando le decíamos a las personas que hace 4 años o 3 que le poníamos el doble factor en el correo electrónico y yo tenía que decirle a algún alcalde o alcaldesa, mire, si no quiere que se lo ponga, no se lo pongo, pero dejamos de prestarle servicio. Pues ahora estamos en ese nivel un poco de exigencia porque cuesta, la ciberseguridad cuesta mucho y al final a todos nos cuesta cumplir más y más normas, teniendo en cuenta lo que es un municipio de menos de 1000 habitantes, que tiene 2 personas trabajando a media jornada y que esa persona tiene que hacer todo, el secretario interventor, un auxiliar y poco más. Entonces, nosotros, y a mí me gusta mucho la frase de Lenteja, y es que le ponemos a todo lo mismo, ¿sabes? Que en alguna reunión intentamos evangelizar, intentamos explicar, si no aplicar sí o sí, si no dejamos de prestarte el servicio. Nosotros tenemos el Plan Provincial de Asistencia a Municipios y hay una cláusula que le decimos que si en un mes no hacen lo que les decimos, que dejamos de prestar servicio. O sea, que tan contentos y tan felices, pero que sepamos todos que hay ciertas normas que hay que cumplir y para eso todos empezamos con las sábanas del ENS que eran imposible, digo las sábanas, los Excel, aquellos inmensos, y ahora tenemos un portal de gobernanza que es bastante intuitivo, trabajar e introducir ahí toda la información, toda la formación que recibe el personal. Y la verdad es que para mí ahora también vamos a certificar, yo creo que a final de verano tendremos certificado 25 ayuntamientos, la propia Diputación y las entidades locales la queremos tener certificada de aquí a final de año. O sea, porque al final entendemos que si hay una normativa aprobada, publicada, poco a poco van haciendo caso los trabajadores y trabajadoras a lo que es seguro, o sea, aplicar normas de seguridad en el trabajo diario. Y eso a veces, la verdad es que produce mucho rechine, muchos problemas, pero poco a poco. Nosotros insistimos mucho en la formación, intentamos hacer campañas de concienciación y, bueno, pues ahí estamos. Es un poco un trabajo complejo porque al final son 120 ubicaciones distintas, 105 entidades distintas, que son 105 alcaldes, alcaldesas, secretarios, secretarias, consejeros. Es que a veces, pero bueno, lo intentamos hacer y a ver, la idea es ir certificando 25 entidades al año e intentar poner orden, pero bueno, es complejo. Yo conozco también el proyecto, sabes que hemos trabajado junto tiempo y yo creo que el ENS también, su aproximación con los perfiles de cumplimiento específicos ha ayudado, ¿no? a comprender el contexto y a adaptarse a un medio, que al final la entidad local hay que entenderla y quererla como es y en la entidad local pequeña pues tiene menos recursos y no se les espera, ¿no? Al final no vamos a poder tener 8.100 y pico responsables de seguridad y las diputaciones yo creo que tenéis un reto y un papel muy importante en esa transformación digital. Vamos a abrir un monográfico con Miguel Ángel, porque yo creo que
NIS2 lo conocemos por dos cosas, porque existe y porque los proveedores de ciberseguridad se apoyan para vendernos sus instrumentos continuamente, porque ahora cualquier solución está trazada con NIS2, como lo estuvo en su día con el NS y como estará con la siguiente que venga, ¿no? Al final es una manera de... Tenemos dos ataques de negación de servicio, los de DDoS tradicionales de domain y los de los proveedores de ciberseguridad que están continuamente ofreciéndonos nuestras múltiples soluciones de ciberseguridad. Pero vamos a aterrizarla en concreto. NIS2 con 6 preguntas directas, así como un ping-pong con Miguel Ángel, ¿no? Exposición de motivos. ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Bueno, lo que ha pretendido la directiva NIS y su continuación, la NIS2, es armonizar la ciberseguridad en la Unión Europea, porque era un ámbito en el que cada Estado miembro, cada sector seguía su aproximación a su leal saber y entender, y esa, digamos, dispersión en los planteamientos de ciberseguridad tenía impacto en el mercado único digital, en la interoperabilidad, en los servicios transfronterizos, en los ámbitos público y privado. Era algo que ya se había puesto de manifiesto y digamos que durante años éramos conscientes de que los desequilibrios en la comprensión y en los requisitos de medidas de seguridad eran un obstáculo para la libre circulación, pues, de servicios, de capitales, de productos, etcétera, para la interacción del mercado europeo. Eso es lo que hay detrás. Aparte, la presión creciente de las amenazas y de los ciberataques y la comprensión también de que pueden tener unas consecuencias más allá de un ámbito, de un estado, de una propagación y se pueden propagar de forma transfronteriza. Entonces, detrás de todo esto está la NIS2. Por eso la NIS2 tiene como dos grandes partes. Tiene una parte dirigida a los estados, para que desplieguen estrategia de ciberseguridad, la evalúen periódicamente y además realicen una serie de tareas orientadas a tener un conocimiento de las entidades esenciales e importantes en una colección de sectores y que haya puntos de contacto y coordinadores para poder articular una interacción, un diálogo y una cooperación en la Unión Europea. Es decir, es una parte orientada a construir lo que ya venimos haciendo dentro de nuestras organizaciones, pero a nivel de Estado. Y una segunda parte es, vale, para una colección de sectores vamos a introducir una primera aproximación de medidas de seguridad que las vamos a ejercer y las vamos a obligar con responsabilidad, implicando a las jerarquías para que en la práctica las organizaciones de esos sectores pues las apliquen también. Y esto es un liderazgo que tiene la Unión Europea y que lo ha comprendido así, porque en otros ámbitos que son muy reticentes a la regulación, como el ámbito de Estados Unidos, con su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que publicaron en 2023, pues también han comprendido la necesidad de regular en el ámbito de lo que son sus sectores, también sectores críticos, etcétera. Es la forma de llevar a los Estados a que se ocupen globalmente top-down con la estrategia, con los puntos de contacto, con los coordinadores y que tengan un conocimiento y, vamos a decir, una potencialidad de monitorizar una colección de sectores y luego dentro de esos sectores que las entidades pues adopten las medidas. En lugar de reglamento, como pasó en protección de datos, hemos optado por un modelo de directiva, ¿no? Que para introducir nuestro ordenamiento jurídico requiere una transposición. Hablamos de mitad de enero de este año, 20 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con lo cual el 17 de octubre, si no van mal mis fechas, o podría ser el 17 de octubre como el deadline, entraría en vigor al día siguiente. Esperamos, avanzamos, ese día veremos alguna sorpresa y nos dará tiempo a hacer los deberes.
Bueno, yo alguna vez entre bromas y veras he dicho que la NIS 2 era una directiva, pero que la NIS 3 era un reglamento. La Unión Europea se encontró con esa tesitura en la protección de datos, descubrió que la fórmula de las directivas y las transposiciones no terminaban de proporcionar el paisaje armonizado que era necesario en Europa y por eso recurrieron al Reglamento General de Protección de Datos. Se ha hecho también con el Reglamento de Ciberseguridad, con el Reglamento de Ciberresiliencia, con el Reglamento de Cibersolidaridad y estoy seguro de que examinarán muy minuciosamente cómo progresamos en los próximos tiempos con la NIS 2 y veremos. Bien, como decías, la NIS 2 se publicó a finales de 2022, en diciembre de 2022, daba un plazo y ese plazo vence el 17 de octubre, que es el plazo que tenemos los Estados miembros para tener las medidas, la transposición adoptada y publicada y de forma que el día 18 de octubre pues esas previsiones sean de aplicación. Como digo yo, predicando, no voy a decir en dónde, pero predicando, el día 17 de octubre o 18 de octubre van a llegar sí o sí. ¿Qué es lo que habrá? Bueno, pues allá habrá lo que haya y en algún momento, de una u otra forma, habrá alguna transposición de la NIS 2. De eso no hay ninguna duda. Pero nosotros jugamos con ventaja y jugamos con ventaja en el sector público porque tenemos el Esquema Nacional de Seguridad actualizado en mayo de 2022. Y si hacemos el paralelo de las fechas, hemos trabajado la actualización del NS conociendo los textos del proyecto y sus evoluciones de la directiva NIS 2. Por eso hemos incorporado todo lo que es la protección de la cadena de suministro, la protección de los servicios en la nube, la protección de otros sistemas interconectados, todo lo que es la cadena del software bill of materials, la cadena de componentes de software, etcétera. Nosotros estábamos conociendo los textos de la NIS 2 y nuestra hipótesis de trabajo es que el sector público y sus proveedores, aplicando la LNS, están bien posicionados ante las obligaciones que vayan a venir. Porque, bueno, ya hemos hecho las correspondientes consultas jurídicas y, bueno, en principio lo que vienen a decir los expertos jurídicos en la materia es que aquellas obligaciones que no son ambiguas, que son muy directas, que no dan lugar a transposición, pues en un determinado momento, después del 18 o 17 de octubre, pues alguien podría, sobre todo si hay una circunstancia que afecta a derechos y obligaciones, pues ejercerlas. Entonces, nosotros no tenemos por qué esperar a nada. Nosotros estamos todos en la dinámica de aplicación y mejora del Esquema Nacional de Seguridad, estamos embarcados en los procesos de certificación y lo que tenemos que hacer es seguir con nuestras certificaciones en categoría alta, media, básica, en lo que corresponda, porque desde luego quien esté en certificación categoría alta, pues cubre. Bien. Y los que estén en las certificaciones en categoría media o se hayan posicionado en básica, ya saben que hay algún elemento adicional que hay que prestar atención, lo que son proveedores o servicios externos, la protección de la cadena de suministro o la continuidad, pero lo demás estaría prácticamente cubierto. Desde luego, de esperar para nada, porque además los agentes de la amenaza no esperan. Y todo lo que ya tengamos que estamos haciendo, pues eso que es lo que tenemos. Y desde luego, de cara arriba, de cara a otros actores y de cara también al ámbito europeo, lo que nosotros hemos querido trasladar en todo momento es que con el Esquema Nacional de Seguridad, que es una legislación nacional sectorial, y pues ya estamos bien posicionados. Luego ya pues serán pues los ajustes o las pinceladas adicionales que haya que dar. ¿Crees que en ese ajuste la entidad local aparecerá la Diputación,
las entidades de gran población? Bueno, vamos a ver, lo que se dice en el texto de la directiva es que se incorpora el sector administración y dentro de ese sector vamos la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y a determinar las administraciones de las entidades locales. Yo ahora en este momento no puedo dar mayor información, entonces en los procesos y en los trabajos de transformación, finalmente pues se precisará, ¿no? Se precisará dentro del ámbito de las entidades locales quién o qué entidades estarán, ¿no? En fin, ahí siempre cabría especular con los municipios de gran población, etcétera, caben las diputaciones, se verá. En este momento no podemos concretar y cuando ya haya o se difunda un texto, pues ya se verá. Bueno, avanzamos entonces, ¿no? Un poco. Sí, avanzamos, sí. Muy bien. Nuevas obligaciones. Básicamente, podemos pensar que casi todo lo que nos va a pedir NIS 2 lo tenemos en el NS en su capa máxima, ¿no? En categoría básica, con todos los refuerzos obligatorios, podemos pensar que podríamos llegar a cubrir cualquier potencial gap. Y en directivos hay intensidad, porque en el texto pues, se avecina, ¿no? esa capacidad de que si un directivo no hace sus deberes, pues tendrá sus consecuencias, ¿no? Para intentar implicar a la alta dirección en las decisiones estratégicas. Efectivamente, y se incluye una colección de medidas, pero si las vamos repasando, verán que están incluidas en el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, se contempla que las entidades en el alcance tengan una política de seguridad, que se ocupen de la gestión de incidentes, de la gestión de la continuidad, de la protección de la cadena de suministro, de la ciberseguridad en la adquisición y en la implantación de las tecnologías, que se ocupen de las vulnerabilidades, de los elementos que implican criptografía, de lo que es la evaluación también de las medidas, la ciberhigiene, etcétera. Es decir, que son cuestiones que, desde luego, alguien que vaya por la categoría alta las tiene cubiertas. Quien vaya por la categoría básica, como decía, quizá perfeccionar continuidad de cadena de suministro, y quien vaya por categoría básica, bueno, pues esas dos y los agentes externos. Pero para ayudar a todo el colectivo tenemos recientemente publicado el perfil de cumplimiento específico de la NIS 2, que, digamos, con toda suerte de detalles nos da esa orientación, pues los perfiles son una herramienta de gran poder, que es una de las grandes incorporaciones del NS de la actualización, que además se empezó a publicar los perfiles orientados a la mejor aplicación en las entidades locales, incluso con la sensibilidad de que todas las entidades locales no son iguales, sino en función de los rangos de población, pues tienen, digamos, una sensibilidad, unas necesidades o unas características diferentes, las universidades públicas, los organismos pagadores, los entornos en la nube, la NIS 2. Entonces, claro, eso es una herramienta que ya tenemos ahí publicada y que servirá de ayuda para concretar los detalles. Y última pregunta. ¿Y si no cumplimos? ¿Vamos al infierno? Bueno, si ¿Hay no sanción cumplimos, económica? Sí. Claro, me había dejado la respuesta. Se ha incluido lo de la responsabilidad de los directivos, como decías, para implicar a la organización y a su jerarquía, y de forma que no queden los expertos y las personas de ciberseguridad a su riesgo y ventura en el calvario de cada día de bregar con toda la organización. Y entonces, bueno, eso ya se ha incluido, el posible régimen sancionador, y ahí eso cabe esperar que vaya progresando. Eso fue desde el primer momento. En la primera presentación que hicimos del NS, Javier Candau y yo, en febrero o marzo de 2010, lo primero que nos preguntaron fue por eso, y luego siempre nos ha preguntado, pero claro,
En un Real Decreto no se podía introducir ese tipo, pues ya estaba, eso son cosas ya de otro tipo de rango, de ley, etcétera. Y hemos trabajado más que nada la persuasión y el convencimiento y la adhesión, etcétera. Pero bueno, de la mano de la directiva, como ha pasado con el Reglamento General de Protección de Datos, pues ya vienen estas fórmulas que derivan del convencimiento de que hay que utilizar mecanismos persuasivos coercitivos para movilizar a la parroquia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de llegar a la última pregunta, si alguien va a tener alguna pregunta al final, pues que vaya pidiendo el micrófono, porque así evitamos ese silencio finalista, ¿no?, de que nos quedamos todos un minuto esperando a alguien, si alguien quiere preguntar o no. Y les voy a lanzar la última pregunta a ellos, en orden, desde Conchi, por favor, hacia aquí. Sobre todo, cada uno con vuestro prisma y vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro dentro de 5 años? Y para saber a qué es lo que nos vamos a dedicar dentro de 5 años, no podemos pensar en el presente. Te tienes que situar en 5 años y a partir de ahí decirnos cómo vais a ayudar a las diputaciones o cuál es el papel de las diputaciones dentro de 5 años con las entidades locales. Concha. Yo le voy a poner imaginación. Pero antes, algo que ha dicho Miguel Ángel Amutio, que en el día a día nos encontramos con el problema de que, ¿sabéis lo que nos dice el secretario interventor del Ayuntamiento X? Que él es licenciado en Derecho y que allí no tiene nadie. Y es muy complejo. Yo veo que en un futuro tiene que nacer una figura en las estructuras de las entidades locales similares a los cuerpos nacionales que los interventores dan cuenta al Ministerio de Hacienda de en qué se ha gastado el periodo medio de pago. Pues tendrá que existir una figura obligada por ley en cada entidad local que esté delegada en la Diputación o que esté delegada para que, porque si no, es complejo, entramos un poco, hacemos un procedimiento y entramos en el buen hacer de las personas o en el que quieren cumplir con la normativa, pero es muy complejo, es que es muy complejo. Yo utilizo mucho la mano militar, pero es verdad que muchas veces te quedas sin discurso y dices, te entiendo. Y yo creo que tenemos que dar una evolución, ya el carterista no va por la calle corriendo, sino que es todo por Internet, online, todos los ataques son así y tenemos que ir evolucionando en las figuras, en las entidades si realmente queremos trabajar. Porque sí, el responsable de seguridad tiene que estar en primera línea, el presidente, el vicepresidente, pero todos están en 20.000 historias, pero realmente no existe una figura. Yo decía, el interventor, tú si vas a comprar algo y no lo haces con la partida correcta, te pone un reparo y no eres capaz de tramitar nada. Pues tiene que existir algo similar para que nadie en ningún ayuntamiento, ni en la Diputación, ni en ningún organismo pueda comprar nada que no cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad y que esté certificado y que esté y que apruebe y que cumpla todos los procedimientos que hay aprobados. Yo veo una evolución ahí porque si no todos actuamos un poco de muy buena fe, pero lo veo complejo. Y bueno, mucho IA, más IA y IA al cuadrado y bueno, los robots, en fin, ¿qué os digo? Lo que tenemos, que esto se irá multiplicando exponencialmente, no por 2 ni por 3, sino exponencialmente. Hasta que yo creo que también cuando exista un nivel de madurez y de conciencia en las personas, que ahora mismo yo creo que los más vulnerables son los mayores de 50 o así, cuando a medida que vayamos evolucionando, evidentemente irán evolucionando también los ciberdelincuentes, pero yo creo que también espero que consigamos hacer formación en la ciudadanía, en los centros de mayores, en los centros de padres, porque es verdad que yo, bueno, como todos vosotros, te encuentras gente de este SMS que dice que no sé qué, algo que forme realmente a las personas, a la sociedad en general. Muy bien. Carmen, ¿cómo ves el futuro dentro de 5 años? A ver, yo quiero ser optimista, ¿vale? Entonces, yo creo que tiene que llegar un momento en que la sociedad madure a todos los niveles y que todo el mundo entienda que la tecnología es maravillosa si se usa bien. Entonces, creo que llegará un momento en que todos los ciudadanos tendremos más conciencia, seremos más seguros y yo espero que en 5 años la sociedad cambie y se dé cuenta de que es una necesidad. Y también
todos los fabricantes, las empresas prestadoras de servicios se metan en la cabeza que todo tiene que ser seguro por defecto. Entonces yo confío que de verdad maduremos a todos los niveles, que la tecnología sea de por sí más segura y que traiga más seguridad. Sí que es verdad que los atacantes están ahí y también van a ir creciendo y evolucionando, pero yo creo que si no nos daremos cuenta que esto colapsa si no vamos a unas tecnologías más seguras y unos comportamientos más seguros. Muy bien. Carlos, nuestro CER, ¿cómo lo ves en 5 años? Me gustaría ser optimista. Yo no estoy seguro de si ser muy optimista o no, sinceramente. Yo creo que desde el punto de vista normativo tendremos ya la experiencia de la NIS 2, cómo se ha implantado, las peleas que hemos tenido aquí nacionalmente y seguiremos empujando, digo, por la experiencia del NS que ha costado meterlo. Yo espero que dentro de 5 años esté como normalizado, una commodity, digamos, que esto hay que tenerlo sí o sí. Pero creo que si no abrazamos los servicios horizontales, como estamos haciendo ahora, que hay dinero, las entidades pequeñas se pueden quedar muy lejos. Al final, esto es el que tenga mucho dinero va a tener la posibilidad de tener una ciberseguridad muy robusta, como los grandes organismos. Si las entidades locales no van bajo el paraguas de una diputación, de una comunidad autónoma, que les dé ese servicio, lo van a tener muy complicado, porque la tecnología va a ser mucho más diferente. No solamente vamos a tener lo que hay ahora, es que vamos a tener, aparte de la IA muy avanzada, vamos a tener 5G, la nube no va a saber prácticamente ni cómo funciona, y la tecnología cada vez es mucho más compleja. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que la ciberseguridad nos va a permitir, el que tenga dinero, tener tecnología con IA, por ejemplo, donde la detección va a ser muy buena, creo yo. Igual esto cambia, igual me traigo mis palabras de aquí a 5 años. Pero digamos que las redes son muy estables en el sentido de que los procedimientos dentro de la red son muy deterministas, en cierto sentido. Con la IA va a ser más fácil determinarlo, digamos, y hacer una protección real. Me preocupa más quizás la parte de los vectores de ataque, sobre todo desde el punto de vista de ingeniería social. Porque con el desarrollo de la IA, ¿cómo vamos a parar un deepfake real bueno, un Theoflot, un Beck? ¿Cómo vamos a parar eso si no vamos a ser capaces siquiera de distinguirlo? Un ataque técnico sí lo puedes más o menos detectar, pero un ataque que ataca a la interacción con las personas, cuando el que te lo hace perfecto, eso es muy difícil de parar. Entonces los ataques del sector, digamos, financiero y de robo de información a las personas va a ser mucho más complicado, creo yo. Y bueno, pues me quiero enrollar mucho. Vendrá después el 5G, no tenemos ni idea cómo securizarlo, vendrán más cosas y iremos aprendiendo, pero bueno. Cuántico, ¿no? Bueno, pues cuántica. Yo todavía 5 años, todavía espero que estaremos ahí. Muy bien. Y en la parte normativa, nos ilusionamos con cosas a nivel mundial, nos quedamos en reglamentos europeos. Bueno, yo creo que cabe esperar un progreso de la articulación de la ciberseguridad, entidad, sector, Estado, Unión Europea, transfronterizo. Luego están los diálogos transatlánticos, por ejemplo, con Estados Unidos y tal. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí, que va a haber un asentamiento de esa articulación, ¿no? De toda esa estructuración de responsables, puntos de contacto, coordinación, que van bottom-up a toda la estructura, porque si no, no hay posibilidad de gestionar situaciones que afectan a múltiples entidades o sectores o incluso con ramificaciones transfronterizas. Y cabe esperar también una progresión de los servicios transversales y horizontales de ciberseguridad, porque de forma creciente vemos que las entidades en general no van a poder procurarse toda la colección de capacidades de ciberseguridad que necesitan y van a tener que ir descansando en esos servicios horizontales y transversales, como los que estamos planteando, por ejemplo, en la Administración General del Estado y en todas esas redes que articulan el intercambio y la compartición de ciberinteligencia, de información de ciberamenazas, de incidentes, etcétera. Si vemos que las entidades pueden en determinados momentos, disponiendo de mayor o menor holgura, dotarse de ciertos servicios o incluso de ciertos servicios de ciberseguridad, incluso premium o por encima de la media, pero lo estamos viendo que incluso en entidades grandes de la Administración General del Estado, el pretender dotarse de un catálogo completo, o sea, de un escudo completo de ciberseguridad, no va a ser viable
en los próximos tiempos. Y por otra parte, esa progresión de los servicios horizontales y transversales lo que nos está permitiendo ya es forjarnos con una visión de lo que está ocurriendo, de la ciberamenaza, de los movimientos de los ciberatacantes o de su actividad, que antes no teníamos y que es crecientemente necesaria para salir de una situación de islas en la que cada uno con sus capacidades ve lo que está pasando, pero claro, es que esa gente se está moviendo, sobre todo si se ha hecho con credenciales legítimas, etcétera, por todo nuestro ámbito, y de esa forma no puedes tener la fotografía global. Y entonces lo que vamos a progresar todos es ir haciéndonos con una fotografía global de lo que está ocurriendo para compartirlo en nuestro sector o en nuestro ámbito, en el ámbito nacional, en el ámbito transfronterizo, y poder hacer frente así mejor al escenario al que nos enfrentamos. Muy bien, pues ahora tenemos 3 preguntas. Yo voy a intentar resumir todo lo que ha pasado hoy aquí. Me voy a quedar creo que con la visión de que la ciberseguridad no es un destino donde cuando llego me bajo del coche y me puedo relajar, es un viaje. Para viajar necesitamos una brújula o un GPS donde tenemos cartografía española y ahora vienen nuevos mapas, ¿no? Se llaman NIS2, que en el viaje podemos tener incidentes o accidentes de seguridad que hay que intentar prevenirlos, protegernos, detectarlos y responder, donde tenemos la identificación, un elemento nuclear, múltiple factor de autenticación, hay que intentar anticiparse, EDR es una medida, es un más, y la auditoría continua, tenemos que conocer lo que tenemos y estar auditándolo de forma constante, tecnologías, procesos y personas, en la misma intensidad. Y que en Málaga, pues en vez de hacer viajes individuales, se han comprado un autobús, nos han metido a todos dentro y es más eficaz, eficiente y sostenible, porque es donde están las economías de escala. Y con este resumen y las 3 preguntas que tenemos, pues yo creo que tenemos, ¿sí? ¿Nada? Pues como no tenemos nada de tiempo, lo que hacemos es dar por concluida la mesa y... Muy bien, muy bien. Pues vamos a dar una pregunta. Al final ha habido el silencio. Sí, bueno, lo has conseguido, muy bien. Lánzanos la pregunta. Hola, buenos días. Bueno, me presento, soy regidor del Ayuntamiento de Cunit, de Tecnología. Cunit está en Tarragona, en la playa, y somos un pueblo de 16.000 habitantes, ¿no? Entonces, un poco a colación, sobre todo con ella, ¿no? Que decía, nosotros llevamos años intentando certificarnos en el ENS, pero el Departamento de Informática son 2 personas, con lo cual son 2 técnicos súper buenos, pero los 3 perfiles que necesita el ENS no los puedo conseguir dentro del Ayuntamiento, ¿no? Entonces, a nivel de los sistemas de seguridad, evidentemente, estamos mejorando nuestra red, etcétera, etcétera, poniendo EDR. Estábamos mirando también a ver si podemos pagar un SOC, nos sale terriblemente caro, ¿no? Entonces, apoyando un poco las tesis de mancomunar servicios a través o de las comunidades autónomas o de las diputaciones para los ayuntamientos con nuestras dimensiones y nuestras posibilidades económicas, ¿no? Porque a mí lo del NIS2 me ha matado, ¿eh? O sea, es decir, si ahora que para intentar certificarnos en el ENS básico vamos un poco, como decimos los catalanes, a retruc, ¿no? Un poco intentando a ver cómo llegamos a esos mínimos. Si ahora nos lo complicáis más desde la normativa, esto va a ser más complicado, si desde el Estado, desde las comunidades autónomas, no se hace ningún esfuerzo. Y como segunda cuestión a plantear es que en todas las organizaciones nuestros usuarios siguen siendo la parte de entrada de la mayoría de los ataques y no se ve ni en normativa ni en formación iniciativas dirigidas hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por voto propio, intentamos algo tan sencillo como un gestor de contraseñas, implantarlo dentro de la casa y, bueno, tenemos un porcentaje de aceptación bastante alto, pero hay gente que no lo usa, ¿no? Y no hay manera ni de formarlos ni de obligarlos a que al final algo tan tonto como las contraseñas intenten ser seguras y de esto, ¿no? Si hay pensado, pues eso, un poco
iniciativas un poquito más terrenales en los próximos 5 años, ¿no? Ya que lo habéis planteado como pregunta. Bueno, yo me voy a animar a contestarte. Uno, recuerda, NIS 2 no parece que te vaya a aplicar a ti como entidad local por el tamaño, ¿no? Y segundo, iniciativas hay muchas y yo te recomiendo que te aproximes a iniciativas que se están desarrollando a nivel estatal, como en la Diputación de Málaga, como en la Diputación de Palencia, que tenemos más de 100 ayuntamientos certificados. Yo creo que hay diferentes aproximaciones gracias a esa capacidad que ha tenido el NS con los perfiles de cumplimiento específico de aproximar y de entender el tamaño local con unas medidas acordes a sus necesidades. Entonces, yo creo que tienes ahí respuestas encima de la mesa. Pues bueno, si os parece bien, damos por concluida la mesa, sin no antes darles un fuerte aplauso a nuestros compañeros.